Buenas tardes a todos. Volvemos en este momento a los trabajos de MUEVE 2012. Les recordamos que los equipos de traducción simultánea se deben recoger durante el MUEVE 2012 y para lo que tienen que presentar un documento personal original con foto. Las preguntas a los ponentes se podrán hacer por escrito utilizando las fichas que forman parte del bloque de programación. Las preguntas las recogerán los agentes de atención que están en los pasillos de la asistencia. Les rogamos que pongan sus teléfonos celulares en modo silencioso. Muchas gracias. Ahora iniciaremos la sesión paralela 2 con el título Resultados de los proyectos de deporte para todos, educación y ciudadanía a través del deporte. Y llamamos al escenario el moderador Fernando de Sars del Departamento Nacional del Servicio Social del Comercio Brasil. Y los ponentes Luis Cláudio Marques del Servicio Social de la Industria Brasil, Paula Corsacas del Centro de Prácticas Deportivas de la Universidad de São Paulo, Brasil, y Eduardo Marcolin del Instituto Ícaro Brasil. Buenas tardes a todos. Es un gran gusto estar aquí al lado de colegas que presentarán experiencias importantes en este congreso y en la campaña Mueve Brasil. Vamos directamente a lo que interesa. Y tendremos las 3 charlas de 20 minutos cada una. Primero hablará Luis, después Paula y luego Eduardo. Las preguntas se pueden hacer después de las 3 charlas. Habrá personas recolectando, o mejor recogiendo las preguntas. Y ahora vamos a comenzar esta charla. Esta sesión paralela es resultado de los proyectos de deportes para todos a través de la ciudadanía por medio del deporte. La temática tiene que ver con el deporte y educación no formal, fuera de las escuelas regulares como universidades, etcétera. Educación para deportes desarrolla competencias técnicas, utiliza la actividad física en ámbito instrumental para alcanzar determinados objetivos sociales, tales como reconciliación, ética, salud pública, ciudadanía, integración personal y social. Deporte está relacionado con el bienestar. Educación por el deporte es un ejercicio que genera aprendizaje existencial entre los seres humanos. El deporte popular es el desarrollo personal a través del encuentro físico y es una escuela para la vida y creación de confianza. ¿Cuáles son los distintos modelos y ejemplos de buenas prácticas que conocemos? Esta es la pregunta que ponemos aquí en esta sesión paralela, en donde los ponentes van a hablar de sus experiencias. El primer ponente es Luis Cláudio Marques, que coordina el programa Atleta para el Futuro del Servicio Social de Industria SESI São Paulo. Está licenciado en Educación Física por la Universidad de São Paulo y fue profesor escolar de Anglo Río Claro, profesor del Centro de Aprendizaje Deportivo de Deporte Club Pinheiros, actuó como ayudante en la preparación física de goleros o porteros del fútbol de Jamaica en 1995, en su preparación para los Juegos Olímpicos de 96 y Mundial de 98. Acompañó los atletas desde 2006 a 2008. Imparte clases en el curso de posgrado de la Universidad Gama Filho y profesor en SESI de São Paulo. Actuó en los programas de formación, entrenamiento y rendimiento deportivo de esta entidad. Por favor, señor Luis Cláudio. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto enorme estar aquí y recibir esta invitación para participar en este bello evento, en esta bella oportunidad que tenemos de aprender, intercambiar experiencias para un futuro mejor en nuestro país, con propuestas estructuradas y proyectos estructurados para nuestro país, pensando en el área deportiva. Es un gusto compartir la mesa con estos ilustrados conferenciantes también. Voy a enseñarles los proyectos de deporte para todos, que es el programa CESI, Atleta del Futuro, y rápidamente voy a hablar un poco de la historia de lo que es el programa para que después podamos ver los resultados. El programa se estructura según lo que hay hoy en el país, en el Ministerio de Deporte. Aquí traigo también alguna literatura de Manuel Tubino y cómo se presenta la comunidad, la población, el deporte en las tres grandes áreas: deporte, educación, deporte, desempeño, deporte, bienestar. Y en esta estructura CESI alineó sus programas de deporte para ofrecerlos. ¿Y cómo vio CESI esta oferta pensando en las tres grandes áreas de deporte? Nos pensó de esta manera que ustedes ven. De 6 a 17 años, él ve el deporte de participación con este nombre del programa, Programa Atleta del Futuro. Es un programa socioeducativo, tiene un sesgo social de formación deportiva. Y a partir de los 11 años, CESI tiene un otro programa que se llama CESI Entrenamiento Deportivo, que es una transición. Usted tiene aquellos niños y niñas que ven a CESI, profesores, educadores, como personas con propiedades específicas para el desarrollo de un deporte más avanzado, y ofrecen esta oportunidad. Y después de los 18 años, el deporte de rendimiento. CESI hoy tiene tres programas estructurados: Atleta del Futuro, que es la formación, entrenamiento deportivo, que es una transición, y el rendimiento deportivo, que es otro escenario. El programa El Atleta del Futuro tiene una metodología conformada por tres pilares, que son como cápsulas. Para nosotros, ellas tienen que entrar en este embudo que ustedes ven. Son las clases, la participación de la familia y el desarrollo de los temas transversales. Al ser un programa de formación deportiva con un sesgo social, creemos que si no hay la familia participando junto con ellos, de nada vale que el profesor se esfuerce, trabaje, que tenga acción en las clases, porque el resultado de esto en términos sociales no será el esperado por el proyecto en su esencia. Así que todo el contenido programático, las evaluaciones que se trabajan en el aula y las temáticas de las clases se estructurarán sobre el desarrollo y participación de la familia, eventos deportivos, festivales, encuentros con las familias, reuniones de padres, reuniones de técnicas y así sucesivamente. Y junto con eso se ve la necesidad de trabajar los temas transversales: ética, pluralidad cultural, medio ambiente, trabajo y consumo, salud, orientación sexual, formando esta gran unión. Y para nuestra alegría, hace algunos años, CESI tuvo implantada la gestión de calidad. ¿Y qué pasó? Todo este proceso que ustedes ven aquí hoy pasa por una auditoría. Hay fichas de servicio, de control, de procedimientos establecidos, evidencias que van a comprobar si todo se está realizando y ejecutando. Esto fue un gran salto de calidad de nuestro programa con la gestión de calidad.
Ahora bien, ¿cómo se estructuran las clases? Se respeta el desarrollo de los rangos de edad y en cada rango de edad hay un objetivo en términos de contenido específico según el desarrollo de estos jóvenes y niños, como se está aquí mencionando, y cómo las acciones de las familias se pueden trabajar en el programa, ofreciendo siempre los fines de semana acciones para reunir la familia. CESI desarrolla eventos con las familias, festivales deportivos, acciones tematizadas, juegos, integración, padres e hijos, y en una programación anual. ¿Y cómo esto es posible? Todos los profesores de CESI São Paulo tienen una carga horaria en que parte de ella ellos desarrollan las clases y una parte de su carga horaria está destinada a las actividades de fin de semana para que se pueda cubrir este trípode que he mencionado. Porque es fácil decir, hay que hacer eventos con la familia, hay que tener integración con la familia, pero ¿cómo podemos hacernos cargo de eso? Los profesores pueden hacerlo, sí, tenemos esta estructura para eso. Y los temas transversales hay que trabajarlos tanto en las clases como en los eventos. Se puede hacer, por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Los alumnos van un día de clase junto con su profesora, junto con el operador de piscina de CESI a la sala de máquinas, y el niño encuentra que aquella agua de la piscina no se echa, se trata. Esto está vinculado a un tema transversal que es el medio ambiente. Y tenemos datos que corroboran que después de esta acción, el niño empezó a pedir más veces para salir de la clase, para ir más veces al servicio, al cuarto de baño. Después de esta simple información, que es un tema transversal que se trabajó en el aula. Y todo este programa hay que documentarlo, sistematizarlo y seguirlo para generar las posibilidades de mejora. Son los instrumentos de control y evaluación. CESI tiene estos instrumentos todos estructurados, auditados por la gestión de calidad en esta planilla que les enseño. El niño llega, tiene que tener un formulario, una ficha de registro. Quien ejecuta eso es el padre, y está esto en la secretaría, se hace en la secretaría, y la periodicidad es el inicio de la semana. Otro documento es la planificación de clase. Todos los profesores tienen que entregar su planificación de clases. Es el profesor el que ejecuta, entrega la coordinación. Todos los polos deben tener un coordinador para seguir y desarrollar los trabajos junto con los profesores, y la periodicidad de esto es mensual. El profesor tiene que entregar todos los meses. Bueno, él puede hacer quizás una planificación semestral o anual y entregar sus planillas, una para cada mes de referencia. La evaluación antropométrica y las capacidades físicas, quien ejecuta es el profesor. El destino de la evaluación son los padres y alumnos, y la periodicidad es de una vez al año. En esta planilla adoptamos el manual de PROESP para ver un estudio longitudinal de las capacidades físicas y aptitudes físicas en el caso del manual de PROESP. Tenemos evaluación actitudinal que fundamenta este trípode de clases, participación de la familia y temas transversales. Es una planilla que quienes construyeron fueron los profesores, en donde los profesores de todo el estado eligieron 5 valores positivos del deporte, y de estos 5 ellos generan preguntas que se relacionaban con la actitud del niño ante el valor del deporte específico. Entonces, por ejemplo, superación fue un valor del deporte que se mencionó. Tenemos 3 preguntas relacionadas con la superación. El niño abandona fácilmente sus objetivos en el aula, persigue el éxito naturalmente, hace frente a los fracasos naturalmente. Son preguntas y el profesor va evaluando esto en planillas para sistematizar el resultado.
Informe mensual, el seguimiento del profesor lo hace un coordinador o un orientador para dar un feedback o una retroalimentación al consumidor o al cliente, y se mide la calidad. Una breve historia del programa comenzó en 1991 con una alianza académica de Unicamp. El nombre era Proyecto Atleta del año 2000. Y el año 2000 se fue acercando y este nombre ya no era válido. Y entonces se lo alteró a Proyecto Atleta del Futuro, y como se pudo ver después, no era un proyecto con inicio, medio y fin, sino que se perpetuaba, y entonces se cambió a Programa Atleta del Futuro. En 2002-2004 tuvimos una gran remodelación tecnológica, como yo he mencionado con ustedes, en alianza académica con UNESP, Universidad Paulista. Ocurre en 2008-2010 la gran ampliación de las alianzas. Solo en las unidades de SESI vimos que no habría una gran atención. Las unidades de SESI en São Paulo tienen 53 unidades y se podría ampliar esta atención a un número mucho más grande de niños. Y entonces se ampliaron las alianzas con las alcaldías, y en este proceso entra la inversión social privada, las alianzas con las empresas. Y en 2011-2012 se contempla el programa con una bibliografía específica del programa. Hoy el programa Atleta del Futuro tiene un cuaderno metodológico, un cuaderno de gestión del programa y 18 cuadernos técnicos prácticos de modalidades. Para cada modalidad, un cuaderno específico con modelos de planes de clase, con sugerencias de lo que puede trabajar el profesor. Pero ¿cómo puedo trabajar tema transversal en el aula? Hay allá modelos, es una enciclopedia específica para el programa Atleta del Futuro. Y después de este breve relato, entramos en este programa de los resultados utilizando la metodología de Falconi. Veremos entonces los resultados acerca o desde algunas ópticas o según algunas visiones. Bueno, cuando voy a hablar de un resultado, yo tengo un parámetro. Yo puedo ser el profesor del programa, el gestor del programa o el aliado. Falconi dice que hay los stakeholders, es decir, las partes involucradas en el proceso. Son los clientes, los empleados, los accionistas en la sociedad. ¿Cuál es el problema de eso? Los stakeholders tienen sus expectativas y sus necesidades. Cada uno tiene la suya y puede que no sean las mismas, y esto puede generar conflictos en el desarrollo del programa. El gran reto está en tratar de satisfacer estas necesidades distintas. Así que tenemos un programa totalmente informatizado para control y evaluación. Para cada instrumento tenemos una necesidad de un stakeholder involucrado aquí, desde la visión de SESC, clientes y empleados. El primer tema es la satisfacción del cliente, es decir, la visión del cliente. ¿Cuál es su satisfacción? Se hace la evaluación con sistematización de formularios de investigación, cómo hago la investigación junto a los alumnos y padres del programa que están participando, y los resultados que hemos tenido ahora en la última recolección de datos fue de que el 85% de los evaluados identificaron o hicieron una evaluación por encima del 90% de satisfacción del programa, con el programa. Los evaluados, el 85% de ellos tuvo una satisfacción superior a 90% satisfechos con el programa, que era una de las metas de nuestro programa en términos de atención al cliente. Aquí, por ejemplo, una de las acciones, los padres reunidos, desarrollar estos eventos con la familia, como hemos dicho antes. Y otro tema para enseñar un poco de esta satisfacción es la tasa de evasión. SESI tiene una meta de tener en su programa el 3% de tasa de evasión, y el promedio general del programa está en 2,5% de tasa de evasión, es decir, alumnos que
se perdieron del programa. La metodología aplicada fue la siguiente, voy a resumirla. Si yo tengo un muchacho, Pedrinho, él está en el aula en la clase de natación. Si él sale y se inscribe en el fútbol, no se considera una evasión porque él sigue en el programa. Se considera evasión si Pedrinho sale del programa. Y entonces aquí habrá un análisis. Pedrito salió porque no le gustó, porque tiene algún problema, porque encontró otros amigos, porque sus padres se mudaron de ciudad y así sucesivamente. ¿Y cómo está evolucionando esta tasa a lo largo del año? Este es un gráfico que enseña desde noviembre de 2011 cómo va evolucionando esta tasa de evasión para orientar nuestros trabajos y en términos de números de alumnos. Se tiene una estructura hoy de 56.824 niños haciendo este programa. 6 a 8 años, 13.258, de 9 a 10 años en la etapa predeportiva, 14.114 y 29.425 alumnos en los deportes 1, 2 y 3, de 11 a 17 años en formación deportiva, atleta del futuro. Vemos cómo se ha desarrollado este programa. Enero es un mes de vacaciones. Se van a decir, bueno, Luis, ¿por qué hay 738 alumnos? Algunas unidades de CESI desarrollan muy poco esto. Hay a lo mejor 2 unidades que desarrollan programas específicos en enero y por eso generan este número bajo. El programa está estructurado para las clases de febrero a noviembre. Solo una muestra rápida de cómo estos números se dividen en las modalidades deportivas. Yo les doy una explicación porque las modalidades deportivas en especial se trabajan a partir de los 11 años, del 6 al 8, y de 9 a 10 trabajamos con los deportes, inicio predeportivo. Eso no significa que tenga la modalidad específica en esta franja etaria. Es muy difícil vender al padre en la secretaría de varios deportes. El padre no lo entiende. El padre entiende de natación, fútbol, voleibol. Entonces escribe en futsal, en natación y luego les damos las explicaciones a los padres de lo que va a suceder con el hijo, o que el hijo tendrá clases de natación, de baloncesto, con habilidades amplias para garantizar este repertorio motor. Estudiando estos números presentados en las modalidades, notamos algo muy interesante, que a lo largo de los últimos 4 años, siempre las 4 modalidades que vemos son las más buscadas. Hoy tenemos datos que alimentan, que sostienen realmente futsal, natación, son los más buscados. Estudios longitudinales son propuestas de CESI. ¿Por qué voy a montar un centro de excelencia? Y para saber si en aquella ciudad será interesante tener este centro de excelencia y unidad deportiva, necesito datos, números que comprueban esta información. El otro acompañamiento es el profesor. Todos los profesores están capacitados en CESI, hoy están involucrados en este programa, que tenemos 230 profesores que trabajan 40 horas de capacitación al año. Todos los profesores tienen el acompañamiento de su desempeño. Valores positivos del deporte. Tengo evaluación longitudinal de este niño. Notamos algunos resultados. El 92% de esos alumnos mejoraron sus actitudes a lo largo del año. La plantilla longitudinal habla en lo que se refiere a las reglas, a los otros trabajos, equipo, superación. El profesor hizo una evaluación en el primer semestre, en el segundo pusieron los datos en la plantilla y notamos que el 92% de los niños presentaron un implemento en sus acciones relacionadas a sus actitudes, y esto para nosotros ha sido un éxito muy fuerte en el programa.
participación de la familia, 22.350 padres en las reuniones, eso es muy importante. Hay unidades que empiezan con reuniones. Hay a veces un único padre en las reuniones y hoy tenemos 300 padres que participan de las reuniones porque el profesor le va a mostrar cómo trabajaron, cómo está el desarrollo de sus hijos, de sus capacidades físicas y así en lo sucesivo. Entonces, con este manual nosotros logramos el 9,7% de los alumnos por debajo del P20 y siguiendo este manual a lo mejor tengamos problemas relacionados a la salud y estos alumnos recibieron comunicaciones, los padres recibieron comunicaciones y nuestra posición es esta. Llamamos directamente al padre y los posicionamos. Y normalmente estas situaciones se solucionan. Y el 7,4% de los alumnos están con el porcentaje del estudio longitudinal con acompañamiento a lo largo de los años, con 9, con 10 y a veces el niño puede tener un talento motor para poder desarrollar algún área que nosotros no sabemos si será un atleta o no y es otro tema. Y luego finalizando, el 89% de los alumnos recibieron instrucciones de más de 3 temas a lo largo del año. Aquí están las producciones, como les hablé. Este cuaderno es el cuaderno de contenido del programa, de metodología del programa. Ese es el de gestión técnica y de cómo va a coordinar un equipo. Y aquí los cuadernos de las modalidades, de las acciones, como les dije, con nuevos ejemplos prácticos. Aquí nosotros vemos las alianzas para desarrollar con empresas y alcaldías y luego algunos resultados rápidos con empresas que motivan inversiones sociales. Nosotros empezamos con algunas empresas, 67 en 2010, 106 en 2011, 129 en el 2012. Es un ejemplo del resultado de las empresas y algunos de sus desarrollos. Con alcaldías, alianzas. Las alianzas generan para nosotros un acréscimo de 432 profesores de las alcaldías con 20 horas de capacitaciones del programa específico para poder comprender qué significa esta metodología de atletas del futuro, que es simplemente formar atletas para rendimiento. 44, 53, 85, 89 y hoy 103. Aquí un ejemplo del resultado de la alcaldía muy interesante para nosotros y logramos hacer esta alianza y con que la alcaldía elabore el proyecto y lo lleve a la Cámara de los Concejales para aprobación. Y de esta manera verifican cuando cambian la alcaldía y cuando va a seguir. Es una buena práctica y con la que hemos tenido mucho éxito. Independiente si se cambia el alcalde, se sigue con el programa. Aquí como se presentan son varios municipios y aquí para finalizar quisiera mostrarles la ventaja de la alianza con la alcaldía. En esta alianza SESCI entrega esta ficha a la alcaldía. SESCI hace una investigación de la instalación deportiva y en esta investigación, por ejemplo, en una ciudad nosotros notamos que el espacio físico disponible para el desarrollo de la práctica de la actividad física sería este espacio y la alcaldía, fundamentada en el informe por la ley término firmado con SESCI, ha llevado al gobierno líneas de crédito destinadas a la mejora de las instalaciones deportivas y este ha sido el resultado. Es un ejemplo, es el resultado de un programa de información deportiva con sesgo social. Un otro ejemplo es lo mismo. SESCI hace el análisis del ambiente y aquí podemos ver el análisis de este espacio
espacio físico. Y para finalizar, y luego les pido excusas por el avance del tiempo, es importante admitir que si para algunos el problema es más fuerte, para los más numerosos es esencial participar. Muchas gracias por la atención y les deseo excelentes estudios y estoy a la disposición para las preguntas que se hagan necesarias. Gracias. Obrigado ao professor Luiz Cláudio. Ele passou pouquinho só do tempo regulamentar, mas foi bastante brilhante na sua exposição. Bueno, muchas gracias por su exposición. Me parece que es un proyecto muy inspirador, un ejemplo muy grande, en especial en el área de la articulación, unidades con las alcaldías y capacitaciones. Siguiendo nuestra orden, profesora Paula del programa Desarrollo un año por el deporte del Centro de Prácticas Deportivas de USP en alianza con el Instituto Ayrton Senna de Brasil. Actúa como consultora para programas y proyectos deportivos orientados al desarrollo humano. Es autora de diversos artículos y capítulos de libros sobre deportes para niños y jóvenes, licenciada en deporte, magíster en pedagogía por la Escuela de Educación Física de USP. Bueno, profesora Paula, por favor, tiene la palabra para su presentación. Bueno, quisiera agradecer a SESC por la invitación y oportunidad de compartir nuestras experiencias ahí del Centro de las Partes Deportivas y decirles que vengo no a hablar de mis ideas, sino para compartir con ustedes sobre nuestro grupo de trabajo, que es un grupo de 5 personas que juegan juntos ya desde hace 17 años. Trabajamos juntos hace un tiempo en USP y es un momento que nos hizo buscar una revitalización del sentido de nuestras prácticas y les vine a contar justamente sobre nuestra visión del deporte y cómo nosotros pensamos el tema de los resultados que se esperan y cómo podemos verificar estos resultados a partir de la perspectiva que hemos construido. Y mi charla está organizada en 2 etapas. En primer lugar, les voy a contar un poco cuál es nuestra línea de trabajo, cuál es nuestra visión, para entonces verificar y reflexionar con todos vosotros cuáles son los caminos y ensayos que hemos realizado para poder discutir los indicativos de desarrollo pensados o elaborados a partir del deporte. El programa de desarrollo del deporte en USP tiene la tarea, nos proponemos a construir seminarios y comunicar ideas prácticas, conocimientos relacionados al deporte como factor de desarrollo humano. Como les comenté, es algo que existe desde hace 17 años, pero no con este nombre, el antiguo Proyecto Talento, que ha sido la primera iniciativa desarrollada por el sector después de la fundación por la muerte después de Ayrton Senna. En el 94-95 se creó este proyecto y el equipo ahí se encuentra desde entonces. Antes nosotros hacíamos la atención directa y después ofrecíamos prácticas deportivas, y a lo largo del tiempo, por las décadas de trabajo, creo que la gran marca de nuestra iniciativa es la metamorfosis. Nosotros, para lo bien o para lo mal, hemos buscado siempre validar
incrementar el sentido de la práctica, como les dije, y nuestras ideas. Y a lo largo de este proceso, el proyecto en el que hemos atendido a más de 100 niños, lo hemos remodelando y evaluando y buscando articular esta atención con la producción de conocimiento y que pueda inspirar otras iniciativas y que pueda también difundirse de alguna manera. Hoy entonces nosotros trabajamos en estas tres dimensiones. Tenemos tres grandes líneas estratégicas. En primer lugar, sigue siendo la atención. Hoy nosotros tenemos niños de 8 a 16 años que participan de nuestro programa, muy semejante a lo que ha presentado Luisa, que pasa por un proceso de formación deportiva con un inicio muy amplio, diversificado de la práctica, para que al llegar a la adolescencia tengan libertad para perfeccionarse y decidir lo que quieren elegir sobre determinada modalidad. Nosotros lo vislumbramos como un gran laboratorio, un espacio para que podamos probar, ensayar métodos, acciones, estructuras y formas de hacer el deporte que van a alimentar nuestra estrategia, que es la producción de conocimiento. Nos imponemos esta meta de ser un espacio que pueda generar nuevas ideas y que pueda reflexionar sobre ideas antiguas y verificar cosas obsoletas. Y la otra estrategia es la comunicación. Yo creo que no es simplemente eso, es también para la mejor calificación de nuestra atención, pero no es algo que la universidad, y como contribución, aporte de la sociedad, como todo, generando mejora para más allá de sus muros, y con eso hemos trabajado. A partir de esas estructuras les cuento cómo hemos comprendido el deporte. Les traigo una referencia, como ya les dije, y para nosotros esta referencia más reciente del deporte trae los elementos centrales a partir de los que nosotros articulamos todas nuestras acciones. El primer paso es verificar cómo debemos estructurar, que va más allá del practicante y del entorno de lo que sucede y alcanza otros ámbitos como profesional de deporte. Es algo muy grandioso que parte de la premisa de que es un derecho constitucional y mientras se practica como un derecho que se debe garantizar a la población y que tiene la competición como su elemento esencial. Nosotros hemos tenido la feliz oportunidad de oír hablar, Janine, de esta competición, y estamos hablando de competitividad, de reconocer el elemento de la competición y que es la esencia del juego como algo muy importante, de no negarlo, y que este fenómeno y que tiene la competición como esencial, que esto actúa en la formación de los seres humanos y en el desarrollo humano. Y a partir de esa perspectiva hemos buscado construir el sentido del deporte para nuestro programa, y que entendemos también que es muy posible responder a algunos de los grandes dilemas que todavía vivimos en Brasil. ¿Qué es lo que hemos llamado de deporte de alto desarrollo? O sea, hablar sobre el deporte de alto desarrollo es una gran provocación que hacemos. Es un juego, una broma con esta idea del juego. Pensamos en el deporte a partir de lo que proponemos, que es lo que se llama la visión orgánica, y que significa, es un intento de romper. Luis ha traído muy bien este modelo de las manifestaciones deportivas que tenemos, que segmentan y dividen el deporte en deportes de rendimiento, participación, y cuando proponemos esta visión orgánica es un intento de ir un poco más allá y lograr buscar el real sentido del deporte a partir de lo que atribuyen las personas a esto.
Entendemos de alguna manera que pensar en el deporte de esta manera segmentada es limitativo y reconocemos la importancia de esto en el momento que se crea para que podamos verificar las limitaciones y debemos avanzar en estas discusiones. Y de esta forma debemos mirar sin prejuicios o clasificaciones cuál es el sentido de la práctica para aquellas personas que las están desarrollando, cuál es la dimensión del rendimiento que está dentro del deporte, qué es la educación física, cuál es la educación formativa que hay en el deporte desarrollado por clubes y categorías de base. Porque el sujeto es el elemento central de todo. Y partimos de este supuesto de la visión orgánica y del movimiento vivo y no lo que está en el papel, el deporte vivo, cuando está ocurriendo aquí y ahora. El sentido es mucho más complejo y solo es posible comprenderlo a partir de esta visión más orgánica de este proceso. Otro aspecto central, además de esta visión orgánica, para que podamos conceptualizar nuestro deporte de desarrollo, es un deporte que se entiende como un factor de desarrollo humano. Desarrollo humano como una definición de personas llevando o con vidas felices, productivas, realizadas, en que tengan capacidades y oportunidades para hacer lo que desean. Y entonces, en cuanto al factor de desarrollo humano, el deporte entendido como un elemento de desarrollo humano, más que un simple deporte. Entonces tenemos aquí el tema de que se utiliza como lenguaje, como herramienta para la resolución de conflictos, para buscar la paz. Hemos escuchado a expertos que han llegado a la conclusión que el deporte no es determinante en las acciones. Lo que genera transformación en este enfoque son las relaciones humanas que se establecen en los programas y proyectos. Así que concluimos que el deporte es necesario, sin embargo, no es definitivamente lo que genera la transformación. Entonces, más que pensar el deporte como un medio para mejorar el aprovechamiento escolar de los niños, mejorar la salud de la población, defendemos el deporte como un factor de desarrollo humano y entendemos que él tiene un valor social importante, metas que alcanzar para sí propio, para el futuro deportivo y el deporte en su conjunto. Voy a explicarles qué es lo que pensamos sobre eso. Y el tercer principio importante del trabajo es pensarlo con base en el desarrollo deportivo a lo largo de la vida, que tiene dos premisas básicas. En lugar de asegurar solo el ingreso del deporte, es tener la garantía también del acceso al deporte como un derecho y bien cultural, una experiencia deportiva plena por toda la vida. De la misma manera que hablamos del desarrollo humano como las personas capaces de hacer elecciones, tener acceso y oportunidades, estamos hablando aquí de desarrollo deportivo en este sentido. Las personas tienen acceso al deporte, el deporte pasa por las instalaciones de calidad, pero no es solo eso, es tener acceso a instalaciones, a equipamientos, es gratuito también y tener una práctica de calidad. Es capacitar al profesional de educación física, hacer el seguimiento de estos programas y de la calidad de los programas y permitir que estos sujetos en cada etapa de su infancia y en su etapa adulta vivir el deporte que tiene sentido para su etapa de vida. Entonces pensar en propuestas de largo plazo que promuevan este ejercicio pleno del derecho de la persona al deporte mientras esté viva, mientras el
corazón lata mientras sea capaz de moverse. Esta es la imagen que tenemos en cuanto a la articulación del deporte y del desarrollo humano, entendido como un elemento, parte de este desarrollo humano, capaz de, según una definición anterior, de contribuir a la felicidad y la realización de las personas, y tener esto en cualquier manifestación deportiva, que esto pueda traer felicidad y realización personal a este sujeto, también vinculado al desarrollo humano también. Y entonces aquí la gran pregunta. Aquí yo llego al tema, de hecho, de la charla, que es: bien, tenemos esta visión filosófica, etcétera, pero ¿cuál es el real valor del deporte para el desarrollo humano? ¿Cuál es su rol para promover el desarrollo de las personas? ¿Cuál es la importancia de esto que llamamos de desarrollo deportivo? ¿Cómo esto va a incidir en el desarrollo humano cuando nosotros queremos visualizar los impactos de estas acciones? Y tenemos entonces aquí algo que se llama índice de desarrollo deportivo, que entendemos este índice como una posibilidad de expresar el desarrollo en el contexto de los niños y jóvenes que participan en el programa, y también una manera de investigar los métodos, acciones que han sido más efectivos en esta incorporación de aprendizajes deportivos que sean duraderos y puedan permanecer durante la vida toda de esta persona, y al salir del programa ellos todavía puedan disfrutar de los beneficios de haber estado allí. Entonces ustedes pensarán, ella va a enseñar el índice de desarrollo deportivo. Este es el camino que hemos seguido durante todo este tiempo, de discutir sobre eso. Lo que tenemos hoy son indicadores basados en tres grandes indicadores principales: la garantía del derecho al deporte, vivir, practicar deporte, que este deporte posibilite la acumulación, la integración de los saberes deportivos para que yo pueda, más que practicar, consumir el deporte, para que yo pueda también producir cultura deportiva en este proceso, y que yo pueda hacer la autogestión de mi práctica deportiva. Entonces, para que los sujetos puedan, de hecho, aprender a incorporar la actividad física en su cotidiano. Es este engranaje del acceso al deporte, el saber deportivo adecuado y la práctica. Es aquí que tenemos estos indicadores a lo largo de nuestra rutina cotidiana, para pensar los instrumentos pedagógicos de seguimiento y evaluación para poder evaluar las competencias de los niños. Más que un método de seguimiento y evaluación para nosotros de la gestión del programa, él es un medio que da sentido a la experiencia que estamos viviendo, para que ellas vean lo que están aprendiendo, cuál es la experiencia que están acumulando, para que puedan construir este paso de autonomía más adelante. Entonces podemos pensar los indicadores de desarrollo deportivo junto a las familias, cómo la familia ve al niño, cómo es que la familia se involucra con la actividad física y el deporte en cuanto a los espacios públicos de la comunidad. Y aquí seleccioné por un tema de tiempo este tema, porque trabajamos esto con la competición. La competición es un indicador importante, y esto también incide a la manera como desarrollamos la competitividad dentro. Yo quiero contarles una experiencia de cuál es el sentido del desarrollo deportivo vinculado al desarrollo deportivo.
es desarrollar la autopercepción sobre el desarrollo deportivo y vincularse en estrategias para mejorar la preparación deportiva y participación deportiva. Entonces, ¿qué es lo que está bien, qué no está? Y vamos ejercitando esto dentro del programa para que podamos establecer estos paralelos. Voy a poner este primero para que ustedes puedan entender cómo es que esto ocurre en la práctica. Aquí son 4 dimensiones y es una referencia importante para nosotros en el proyecto. Estos son los indicadores de desarrollo deportivo creados para los niños de 11 y 12 años en las 4 dimensiones. Yo sé jugar. Son indicadores dirigidos a las capacidades intelectuales deportivas que ellos están aprendiendo. Yo conozco el juego, las reglas, la dinámica. Yo me intereso en aprender sobre esta modalidad y otros indicadores. Yo me preparo para este juego. Cómo es mi esfuerzo, mi asistencia a las actividades, mi dedicación, autocontrol, esta dimensión más personal. Y cómo participo con mi equipo. Yo respeto, yo colaboro, cuál es el rol que jugamos, que cada uno juega allí dentro. Entonces, a partir de este mapeo y visión filosófica, nosotros vamos desarrollando esto aquí y los niños también participan en la determinación de los indicadores. Desculpa, foi porque o Luiz foi falando, me deu os 5 minutos de mudar a sequência. Eu vou descontar. Muito obrigada. E aí, a partir dessa reflexão, então, dos 4 pilares... Y con base en esta reflexión de las 4 dimensiones, llegamos a los indicadores que ustedes ven aquí. Ustedes pueden ver, aquí vamos a trabajar con el tema de cómo participo en el equipo en las 4 dimensiones. Entonces tenemos aquí el incentivo de los colegas, si yo me mantengo tranquilo, si yo respeto a las personas, si trabajo en equipo, etcétera. Cuáles son las reglas del juego, yo las conozco y esto se desarrolla en indicadores que en aquel momento tienen sentido. Entonces los niños se autoevalúan y hay una evaluación del educador y se sentarán para conversar. Yo le di 1, es de 1 a 3. 1 es poco, 2 es intermedio y 3 muy bueno. Y ellos van a llegar a un consenso de evaluación que sea representativo para aquella chica en aquel momento. Esto ocurre a lo largo de un semestre de trabajo. A partir de esta autoevaluación, en que ellos llegan a un dato numérico, tendremos una situación de competición en que hay un reglamento que dice que el índice máximo es de hasta 10. Tenemos entonces un juego de 5 contra 5, pero solo puede haber un total de 10 puntos de ida y esto genera un juego de 4 contra 5. ¿Y qué promueve esto? Y aquí podemos validar o no la evaluación que se hizo. Y yo creo que yo me subestimé. Establecer metas de aprendizaje, desarrollo humano. Y aquí entonces decimos que es una medida de desarrollo y un proceso de desarrollo más que una medida de evaluación. Aquí ustedes ya vieron y para terminar, en estas 2 dimensiones hemos visto que como recurso pedagógico es muy válido para hacer la mediación del aprendizaje, para hacer un momento de parar y reflexionar sobre lo que estoy aprendiendo y después pensar sobre la experiencia de vida que efectivamente genera en los adolescentes y niños competencias para gestionar la práctica deportiva, ver los puntos de falla, aprender a determinar metas y de alguna manera amplía la posibilidad de comprender el plan deportivo que va más allá de un proceso que conduce el profesor y entenderlo de manera más amplia. Y como herramienta de seguimiento y evaluación,
la vemos como una herramienta diferente a las usuales porque ellas están concentradas en la expresión y comprensión de la experiencia deportiva para quien es sujeto de ella. Es más que una evaluación exterior, es una idea de una evaluación a partir de quien sufre la intervención de manera efectiva. Y aquí una pregunta que planteo. Se puede pensar en una matriz de seguimiento de personas, de programas, políticas públicas, deporte, el programa como PAF, Países, Nación. Podemos pensar en un índice de desarrollo deportivo de Brasil o de desarrollo de Brasil. Es posible crear un desarrollo deportivo en estas dimensiones. Curiosamente, este proceso en USP comenzó en 2009 con base en un trabajo con los adolescentes que discutían cómo era el índice de desarrollo humano, cómo se hacía su correlación con el PIB, y empezamos a discutir eso y pensamos, ¿qué es lo que hay además de eso? Esperamos que no sea solo moda, sino una tendencia a pensar en evaluar el deporte en Brasil desde esta perspectiva. Yo les traigo en este mismo tiempo una idea de que se habían encontrado otras dimensiones de este trabajo. É uma pesquisa consorciada. Es una investigación que reúne universidades de distintos países. Se está desarrollando un segundo paso en que Brasil participa, la Escuela de Educación Física y Deportes de USP, que está involucrada y trata de identificar indicadores de éxito deportivo de las naciones y de las políticas deportivas de los distintos países para ver cuáles son los factores preponderantes para la determinación del éxito deportivo. En Brasil ya tenemos un indicador importante que no es una falta de dinero, de recursos financieros, sino que es un problema de gestión de política deportiva. Esta es una experiencia que se está desarrollando en este sentido y el estado de Río de Janeiro, estado de Minas Gerais, en 2009, en el mismo momento que hemos discutido esto en USP, se desarrolló y se hizo la primera recolección de datos para pensar el índice de desarrollo deportivo estatal. De la misma manera, Río de Janeiro, en 2010, que trae la idea de desarrollo del deporte con una georreferencia, con un mapeo de municipios en esta misma perspectiva. Parece que no somos solo nosotros que estamos hablando de esto y hay un movimiento incipiente y tenemos que pensar en otras medidas que no sean solo medallas y desarrollos deportivos, sino medidas que puedan medir con qué calidad estamos experimentando el deporte a lo largo de la vida. Muchas gracias. Contato aí para quem quiser saber mais e conversar. Aquí quedan mis contactos para quienes quieran conversar más. Muchas gracias, Paula. Excelente presentación. Quiero saludar también ahora al profesor Eduardo Marcolin, coordinador del Instituto Ícaro, formado en Educación Física por la Universidad Federal de Paraná, profesor de Educación Física en Dom Bosco, Curitiba, miembro capacitador del Departamento de Capacitación de la Confederación Brasileña de Tenis, experto de la Federación Brasileña de Tenis para impartir cursos de tenis avanzado. Profesor Eduardo Marcolin, por favor, su presentación. Yo quisiera también agradecer por la presencia de la directora Patricia Medalla, que está siguiendo la charla. Y es bueno que sepan que es una de las referencias que tenemos. La hemos visto iniciar proyectos semejantes hace como 20 años. Muchas gracias por su presencia. Primero,
Vamos a presentarles un vídeo para que ustedes puedan tener un contacto visual con nuestro cotidiano. Incluso mi ponencia será muy diferente de los colegas. Tenemos una base estratégica de evaluaciones. Paula trajo una fundamentación filosófica que espero que al ver los vídeos y algunos testimonios logremos alcanzar lo que dijeron ustedes, porque nosotros optamos por, al recibir una invitación para presentar los resultados, pensamos en hacer algo diferente. Vamos a llevar nuestro proyecto para que vean las personas, los padres, directivos de las escuelas. Esperamos entonces que este planteamiento genere la percepción de que nosotros estamos de acuerdo. O Instituto Ícaro é um projeto social criado em 2003 que tem como... El Instituto Ícaro tiene como objetivo principal ofrecer a los estudiantes el aprendizaje utilizando este deporte para la formación de estos jóvenes. Y hoy el Instituto Ícaro, después de pasar a 500 alumnos, atiende a varios jóvenes con un grupo de profesores reconocidos por la Confederación Brasileña de Tenis y es referencia tanto como proyecto social como deportivo. En esos más de 10 años de existencias, varios talentos ya pasaron por las canchas del instituto y diversos títulos se conquistaron. Algunos integrantes ya disputaron incluso torneos internacionales. Con esta necesidad que en el 2011 el instituto abrió sus puertas para la formación de un equipo de competición cuyos integrantes capacitan a diario y vinieron del proyecto de base del instituto que sigue ocurriendo en paralelo con el equipo de competición. A lo largo de los años, varias personas, empresas y entidades reconocieron y se unieron al instituto buscando apoyar el proyecto por medio de la Ley de Utilidad Pública y Fundación de Asistencia Social del Consejo del Niño y del Adolescente y Instituto Pro Ciudadanía de Curitiba, de CEMEUS y Secretaría Municipal de Deporte, Ocio y Juventud en el Gobierno Federal. Es el Ministerio del Deporte el órgano que reconoce y aprueba los proyectos del Instituto Ícaro por medio de la Ley de Incentivo al Deporte. Y el apoyo de empresas ha sido fundamental para la evolución del proyecto, como la incorporadora Newby y la academia y el gimnasio. Los resultados muestran que el Instituto Ícaro está en el camino correcto y que hace diferencia en la vida de esos niños y adolescentes dentro y fuera de las canchas. Bem, para complementar... Bueno, para complementar la presentación de nuestra entidad, quisiera mostrarles esta línea del tiempo que para nosotros es uno de los resultados. Incluso hablando con el grupo que actúa, nosotros hemos logrado esta longevidad. Incluso observando en la línea del tiempo aquellos años de 2000 a 2003 están por separado porque ha sido un periodo de mucho aprendizaje. El proyecto, para que tengan una idea, nació en el auge de Guga, nuestro tenista del mundo, inspirador, y que hizo del tenis un deporte muy popular en nuestro país.
En 2000 un gran proyecto de ámbito nacional se instaló en estas canchas que pertenecen a un gimnasio de tenis que cedió estos espacios para implementación del proyecto. Sin embargo, a pesar de atender a varios niños, este proyecto después de 1 año y medio, 2, se interrumpió colocou numa condição de y nos puso en una condición de que nosotros teníamos a algunos niños y hemos tenido que tomar la decisión. O liquidamos el tema o lo llevamos adelante. Aunque no podamos contar con los recursos, hemos decidido mantenerlo y hasta el 2003 siguió sin ser una institución, sino una actuación espontánea del gimnasio donde estaba sediado el proyecto. Y en el 2003 se institucionalizó la acción elaborando un instituto sin ánimos de lucro y ofrecíamos 50 vacantes porque ha sido el número de niños que ha quedado en función de que no teníamos uniformes, transportes, y son cosas que sostienen la permanencia de niños en proyectos sociales. Los 50 que quedaron son niños extremadamente interesados y que a lo mejor podrían participar de las actividades. En el año de 2004, 2005 y 2006 nosotros decidimos no admitir a nuevos niños para poder revisar las instalaciones porque trabajábamos con refuerzos académicos en el área de portugués porque nosotros queríamos que tenis fuera un instrumento, un medio de mejora de la educación y en consecuencia del desempeño académico. Decidimos implementar este tipo de actividad y en esos años decidimos que no ampliaríamos el número de vacantes, incluso permitiríamos que se reduciera estos números para que pudiéramos crear instalaciones de una pequeña escuela. Nosotros, hicimos algunas clases para que pudiéramos implementar las acciones y trabajar con ajedrez, lengua, música, y de esta forma fuimos hasta el año de 2008. Cuando pasamos a estudiar el tema de las leyes de incentivos y decidimos que nosotros estableceríamos alianzas para poder intentar ampliar de forma cual y cuantitativa nuestra acción. Bueno, pues muy bien, con el apoyo de la alcaldía municipal por medio de su fundación, nosotros logramos algunos recursos, pasamos a tener alguna estabilidad en el proyecto, ya que hasta entonces los profesores y capacitadores y capacitantes eran voluntarios en su gran mayoría. Y en sus horarios posibles ellos desarrollaban esos trabajos con los niños. A partir de 2009 nosotros establecemos alianzas y empresas que se presentaron como coaliadas y entonces nosotros podemos tener una estabilidad financiera y podemos saltar de forma cualitativa en nuestra atención. En 2009 atendemos 100 niños, 2010 20 y después llegamos a 150 niños por medio del proyecto, que es un proyecto de educación y participación. En el año de 2011, por una demanda de los niños del proyecto de participación y educación, nosotros decidimos establecer un nuevo proyecto de rendimiento porque los niños ya hace años estaban participando incluso sin la idea de desarrollar atletas y tenistas. Ellos volvieron y ellos dijeron que ellos querían jugar en los torneos y lo permitimos, como pueden ver en esta columna, y el número se ha incrementado de niños que querían participar de los eventos y sin perder el foco de tener el deporte como educación y compromiso. Nosotros pasamos a desarrollar capacitaciones específicas para que los niños que iban a competir que pudieran hacerlo de forma igualitaria con los otros participantes y de la Confederación Brasileña de Tenis. En el año de 2012 pueden observar que hubo un salto calitativo enorme y estamos trabajando con 570 niños
La alcaldía nos buscó, ofreció oportunidad para ampliar el proyecto para las otras zonas del municipio. Y eso está dividido en 9 regionales y pasamos a ofrecer 50 vacantes para los niños en las otras regionales. Lo que tenemos de mejora, a nuestro juicio, es un inicio deportivo agradable, placentero. Buscamos mantener los niños en contacto con los grandes ídolos del deporte para motivarlos. Hemos tenido mucho apoyo siempre. En esta foto nosotros queríamos construir la sede, hicimos campañas y logramos recaudar fondos. En la otra foto, ahí César Kish impartiendo clases a los niños. Este año hemos tenido la Copa Davis femenina en Curitiba. Los niños tuvieron preparaciones físicas, convivieron un tiempo con los atletas brasileños, con competiciones que desarrollan actividades competitivas y desarrollamos por medio de alianzas actividades como paseos ecológicos, paseos a bienales y algo muy interesante son las acciones voluntarias. El instituto recibe mucha atención de las personas en el tema de impartir clases de idiomas. Los niños tuvieron oportunidad de estudiar francés con los empleados de Renault, inglés con universitarios de Estados Unidos y estamos siempre muy abiertos a recibir voluntarios para que el instituto sea un medio de este voluntariado. Y al pensar en resultados pensamos, bueno, son varias áreas, eso está un poco confuso en nuestra mente, pero vamos a buscar informaciones de los participantes. Vamos a ver unos testimonios de algunos niños. El instituto nos ayuda para que podamos tener un estudio mejor. Eso en el colegio nos ayuda mucho con las asignaturas. Aquí vamos a varias partes distintas. Hacemos visitas, paseos al teatro. Tenemos auxilio, salud también. Y fuera del instituto es muy interesante también. El instituto trae varias cosas buenas, como quitar a los niños de la calle, de las drogas. Y aquí hacemos muchos amigos. Eso es, aprendemos mucha cosa como respeto, cosas que los padres no dan a sus hijos. El instituto me trajo varias cosas buenas, como mejorar en el colegio, la mejora con mi familia, todo lo que necesité me ayuda. Yo he paseado mucho también, estoy muy contenta ahora. En el instituto aprendí a tener responsabilidad, dedicarme a los entrenamientos, hice muchos amigos y conocí varios lugares. Aprendo a jugar mejor al tenis, vamos a varios torneos en varios clubes, hago muchas amistades con niños de otros clubes, con el instituto allí hacemos muchas amistades. Entrenamos por la tarde, los domingos también, y conozco muchas cosas que antes no las conocían. Soy Sandra, madre de Fabio, Mariani y Vaubert, que imparte clases. Están ahí en el instituto. A mí me gusta mucho que estén allí. Ellos juegan al tenis, practican de torneos, van a los paseos, conocen lugares. No hay ninguna queja. Siempre van a los sitios en donde no los podemos llevar. Ganan uniformes que no podemos comprar. Porque claro, si fuera para comprar no irían y ahí ellos ganan todo. Los bocadillos son muy buenos, los amigos que hacemos son interesantes, pero antes sacaban notas bajas, ahora están mejores. Hay amigos como Fabiño, Vanessa, Dudu,
Y para mí es muy importante porque los quito de la calle, hacen amigos y además esto ayuda con que puedan formar un carácter mejor. Y creo que tendrán una buena educación. Para mí ha sido muy importante participar del instituto porque nos ha traído más movilidad, están más listos en el colegio, porque no se quedan solos. Intentamos cuidar lo máximo para que no estén solos y para mí es muy importante que estén en el proyecto y además porque les gusta mucho también estar aquí, participar en los torneos. A veces pierden, a veces ganan y lo que vale es la experiencia. Vemos que hacer amigos para los niños es lo importante. Ellos notan que han tenido una mejora en los colegios. Vamos a oír a los directivos que van a hablar del comportamiento de los niños. La familia se queda más tranquila porque los niños no están en la calle en contacto con cosas que no sean interesantes. Y el gimnasio está en un lugar con urbanizaciones muy lujosas y al cruzar la calle también tenemos una urbanización con aquellas familias de casas muy sencillas con dos habitaciones con 6 personas viviendo. Aquí vemos que son las directoras. Los niños, participamos del proyecto desde el año 2000. Somos pioneros con el instituto y este proyecto actúa muchísimo dentro de nuestro colegio con relación al alumnado, trabajo del equipo, persistencia. Nosotros ya estamos hace 12 años en alianza con este proyecto Ícaro. Enviamos a los alumnos por varios motivos, desde el alumno que tenga facilidad, que vemos que tiene una facilidad, y a los alumnos también más con carencias, con problemas de coordinación motora. Y vemos que es diferente. Los alumnos que participan del proyecto se muestran más organizados, con mejor socialización, con mayor concentración a lo largo de las clases, más interesados con las actividades del colegio. Y luego esto conlleva a una mejora en el desarrollo académico y espero que sigamos con ese trabajo. Bueno, sí, confirman, dicen que los niños dicen que están mejores, que tienen mejores calificaciones en el colegio y los directores lo confirman. Y esto todo sucede en una zona que nosotros llevamos como máximo 5 minutos en coche y logramos estar a menudo reunidos con ellos, hablando, discutiendo. Este chico, yo salto en función del tiempo, es hermano de Mariana y de Fabino, que hablaron hace poco. Él tiene 21 años y ahora es estudiante del curso de educación física y lo han contratado como auxiliar técnico, que hace con que él pueda pagar su carrera. Y lo que quiere él es ofrecer este tipo de posibilidad a sus hermanos. ¿Lo podemos poner? Vale. Antes venía solo para jugar, para divertirme. Luego empecé a trabajar, a participar del instituto y ahora el instituto ya me ofreció acceder a la universidad. Actúo con mis hermanos en el proyecto, los ayudo con el tenis y quiero poder seguir trabajando con esto para poder ofrecer esto a los otros niños también. Y algo interesante que observamos hoy en el instituto en función del tiempo que estamos actuando, que es algo muy familiar. Baubert está con 22 años y 2 hermanos más pequeños. Víctor ha hablado, después su padre habló, aquel señor que habló de los 2 niños. Y tiene una hermana también que estaba en consulta aquel día. Y por eso vemos que son personas muy cercanas, que están allí hace tiempo. Y algo muy interesante es notar cómo las generaciones que vienen después de los mayores, las generaciones vienen mejores, con más calidad. Baubert es un chico que tiene clases en la facultad y tiene una gran dificultad académica.
algo que ya no pasa con sus hermanos. Vemos que los hermanos mayores, él tiene 2 hermanos mayores que presentan todavía más dificultad. Vemos que a largo plazo nosotros ya logramos cambiar algo interesante en la realidad de las familias involucradas en el proyecto del instituto. Esta es una gran aliada también. Ellos tienen un trabajo maravilloso en la alianza con nosotros y eso que queremos decir, este proyecto alianza con el instituto está apoyado por el Curitiba y se apoya con el fortalecimiento del vínculo con 2.200 niños en el horario académico. Nosotros trabajamos con la sociabilidad, con el envío de materiales permanentes, materiales académicos, deportivos, de higiene, y también llevamos los niños a paseos, culturas y ocios a lo largo del año. Con enfoque en el deporte, el Instituto Ícaro posibilita una inclusión social a los niños, no solo como una oportunidad de estar integrada al ambiente, como para su desarrollo personal. Tenemos una alianza con el instituto, pudimos observar los resultados sorprendentes entre los niños, autoestima de los niños que mejoran, una imagen mejor del futuro por medio del deporte, por medio de la ciudadanía, y estamos seguros de que estamos apostando por una alianza correcta, duradera, que va a transformar la vida de estos niños. La práctica de deportes ayuda mucho a los jóvenes en su desarrollo intelectual, y también saca a este joven de la calle, de aquel momento en que él no tiene nada que hacer y puede estar en la calle practicando delitos o entonces ingresando a la criminalidad. Al practicar deportes, el joven va a crecer en todos los aspectos, además de practicar algo placentero para su vida, que es lo que busca el ser humano, algo que le traiga placer. Esto evita que el joven tenga contacto con las drogas. La estrategia fue esa, para tratar de organizar un poco las ideas, que todas están interrelacionadas, y a través de testimonios nosotros podemos, a través de los mismos participantes de la acción, podemos ver entre ellos cuáles son los resultados. Desde nuestro punto de vista, una de las cosas más importantes que hacemos es el desarrollo del compromiso del niño, que genera un aprovechamiento escolar mejor, y quienes tienen hijos saben que este desempeño bueno en la escuela ayuda mucho, porque la escuela muchas veces es un gran problema dentro de la casa, porque genera un desequilibrio y desentendimiento entre padres e hijos. Otra cosa importante que estamos haciendo y estamos consolidando con el equipo es que los que tienen mejores habilidades motoras y tienen ganas de participar en un deporte competitivo e intentar una carrera de autodesarrollo, lo estamos permitiendo ahora, y para nuestra sorpresa los resultados que tenemos son muy buenos. Ya tenemos hoy futbolistas que ya son los mejores de Curitiba. Uno de los proyectos tiene una líder del ranking internacional, y esto se refleja mucho en el grupo de niños. Tenemos un proyecto para 20 que se están entrenando, pero las conquistas de estos 20 tuvo una repercusión mucho más grande entre los demás, y los niños se están preparando para tener una construcción de un mundo, familia mejor y de la comunidad general. Es lo que está sucediendo a través de nuestra acción. Perdón por rebasar mi tiempo, y agradezco por la oportunidad. Bem, muito obrigado, professor Eduardo. Muchas gracias, profesor Eduardo. Nosotros nos hemos extendido un poquito más en los demás tiempos, entonces le dimos también un poquito más de tiempo. Sabemos que 20 minutos para contar estas experiencias tan bellas es poco tiempo, y queremos también escuchar un poco más de cada uno sin tanta prisa. Yo tendría otros temas que decir y otras preguntas que hacer, pero tenemos aquí algunas que son muy importantes y son muy desafiantes para todos nosotros. Como yo soy un moderador, yo no voy a contestar a la pregunta, voy a permitir a los ponentes que lo hagan. Everton, es una pregunta para todos los ponentes.
Creo que es importante que todos contesten y que digan sus impresiones de manera sintetizada. Hablamos y buscamos el desarrollo del deporte para todos. ¿Quiénes son estos todos? ¿Cómo los programas en los que trabajan, o mejor, cómo los programas trabajan y reciben a las personas con discapacidad? En la estructura del programa hay la elección para determinadas modalidades. ¿Cómo esta parte importante de la población es atendida? De hecho, logramos trabajar con todos. ¿Quienes quieran empezar a contestar? Este es uno de los grandes retos en Brasil en general. Tenemos una población que está escondida, que no conocemos, pero que es grande, que es de niños y adolescentes con alguna discapacidad. Nuestro programa no tiene ninguna restricción en cuanto a eso, pero tampoco tiene alguna acción afirmativa en este sentido. Lo que me da alguna esperanza es ver esta discusión que está en evidencia en Brasil, y empezamos a recibir a niños que de manera espontánea buscan el programa y que tienen discapacidades, y esto no les impide salir de su casa e inscribirse en el programa deportivo. Esto es un indicador importante que nos revela cómo ellas y sus familias entienden mejor el derecho que tienen a esta práctica, y que esta práctica no tiene que ser una práctica solo entre iguales. También se habló de la importancia de que estos niños estén insertados en programas para niños. ¿Es así? Entonces, era eso. Yo creo que era lo que tenía que contestar. En nuestro programa, la elección de la modalidad se da según los colectivos. Entonces, cuando ellos llegan a un grupo de adolescentes, ellos deciden juntos cuáles son las modalidades que les interesan, qué es lo que van a hacer. Ellos tienen esta libertad para hacerlo, para elegir incluso las modalidades que no son las tradicionales. Yo entiendo que esa es una de las grandes discusiones que hay que tener en cuanto a los niños con discapacidad, porque no son programas exclusivos para ellas, pero tenemos que tener acciones en donde nosotros podamos actuar en favor de estos niños para asegurar este derecho a ellos. Everton, esta pregunta fue muy importante que usted la haya planteado. Ceci, en sus programas de información deportiva, en el caso del atleta del futuro, él en su concepción es un programa participativo inclusivo. Tenemos de 6 a 10 años un número bastante grande de niños con deficiencia o discapacidad, perdón, si este es el término utilizado, que participan del programa. Y en algunas unidades cuando ocurre una demanda mayor y específica de una determinada discapacidad en una determinada modalidad, CESI articula una alianza, como hay algunas en algunas unidades, con entidades que tienen una experiencia o conocimiento específico en esta área, y se desarrolla un programa específico para la persona con discapacidad. Es muy importante, y el gran problema está en el después de los 11 años. En CESI las modalidades se eligen con base en investigación y demanda. Hasta los 10 años es muy parecido, los niños van desarrollando diversas modalidades, y después de los 11 años hoy hay la investigación y demanda. Y entonces hay una estructura organizativa de número de profesores y una limitación de amplitud de las modalidades después de los 11 años.
Y entonces, Everton, yo dejo aquí para contribuir a las informaciones algunos números que corroboran esta información. Entidades privadas en Brasil entre 6 y 7 años hoy, hay 250.000 personas participando en deportes, entidades privadas, es decir, son los clubes, CESI, SESC, ACM. 250.000 personas de 6 a 17 años. ¿Ustedes saben cuál es el número de la población brasileña entre 6 y 17 años? Son 25 millones de personas. Esta es una pregunta, un dato y una preocupación que tenemos. ¿Hasta qué punto el deporte para todos alcanza a todos? Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, en el Instituto Ícaro no hay restricciones. Nosotros tratamos de estimular. El proyecto se desarrolló en los barrios, en las 9 regionales de la ciudad. Está desarrollado en un espacio público capacitado, apto para recibir a las personas con discapacidades, pero la adhesión es muy pequeña. Yo me acuerdo de 6 participantes de los 570. Es muy pequeño. Y lo que veo es que hay la posibilidad, pero se debe desarrollar un proyecto específico incluso para atraer a esta población. Muy bien, muchas gracias a todos. Esta pregunta fue muy importante en términos de contribución. Yo bromeé que no iba a contestar, pero más porque yo iba a hablar demasiado. Tenemos muchas preguntas, pero poco tiempo, así que voy a hacer una pregunta a cada uno. Y voy a empezar por Luis Carlos. Es una pregunta de Liliana Ortiz de Colombia. Y que pregunta cómo se desarrollan las expectativas, cómo se desarrollan las actividades de los colegios con los profesores de educación física, con los profesores adicionales. En Colombia no es posible hacerlo con los profesores del colegio porque hay que hacerlo en el horario extracurricular y el colegio no se vincula de manera activa. ¿Cómo CESI puede superar la resistencia de los colegas? ¿Cuál es el nombre de la persona? Liliana Ortiz. Liliana. Mucho gusto. Liliana, es lo siguiente. El programa Atleta del Futuro de CESI se encaja en la estructura de Tubino de deporte de participación. Él no está vinculado a la acción de la escuela de la enseñanza formal estructurada. Ocurre en las unidades de CESI con los profesores de CESI en un horario en que el niño no está en la escuela. El niño va a la escuela y en otro periodo se inscribe en el programa por su libre voluntad. Es participativo. Sin embargo, tenemos tanto en CESI como en las alianzas acciones con las escuelas, porque CESI tiene una estructura de enseñanza integral que todos conocen. ¿Y cómo se desarrolla este programa? Incluso en la enseñanza integral de CESI, hay un currículo obligatorio, un programa curricular obligatorio y otro que no es obligatorio, que se llama en CESI de currículo diversificado. Y el programa Atleta del Futuro está en este currículo diversificado. Por eso, los profesores que actúan en el Atleta del Futuro pueden trabajar según las reglas y exigencias legales. En la alcaldía, la alianza ocurre con técnicos contratados, pero que no son aquellos que trabajan en la escuela. En la escuela municipal, por ejemplo. Y de ser el caso de actuar en la escuela municipal, va a ocurrir esta acción en el contraperiodo, porque en el programa curricular está la educación física escolar, que es otra cosa. No sé si me explico
explico y si le he contestado su pregunta. Yo quisiera enfatizar que en Curitiba nosotros pudimos desarrollar junto con la alcaldía un proyecto que comenzó en 2006 de tenis en la escuela pública municipal. Hoy tenemos 22 escuelas participando. Los profesores de educación física de la misma escuela tienen un curso de capacitación o hacen un curso de capacitación que es una alianza del instituto con el ayuntamiento, y hoy Curitiba tiene como 1000 niños que juegan al tenis en la escuela pública municipal. Este proyecto que nos invitó la alcaldía a hacer en los barrios fue para no excluir a los estudiantes de la red estatal de enseñanza. Entonces, como hay el tenis en el contraturno o incluso en el momento de recreación, entonces se ofrece a los estudiantes esta opción también. Quiero aprovechar que el profesor Eduardo estaba hablando para completar la pregunta dirigida a él. ¿Cuál es la visión del futuro dirigida al instituto? Cada año pensamos que llegamos al futuro y vemos que todavía queda mucho que recorrer todavía. Hoy estamos tratando de consolidar esta acción en toda la ciudad a través de actividades dentro de la escuela o en las plazas públicas para que allí se pueda desarrollar la iniciación y explorar el tenis como un medio de educación, y estamos consolidando la sede del instituto, que está en un lugar que tiene 6 canchas e instalaciones o pistas de tenis para ser un centro de recepción de niños que quieran practicar más deportes, entrenar, participar en competiciones. Y entonces en el futuro pensamos que la sede que hoy atiende a 160 niños va a ser la sede de recepción de los niños que tienen o que quieren tener contacto con los deportes en los barrios de la ciudad. Profesora Paula, para que podamos terminar esta mesa, en la preocupación positiva de crear estrategias para que los participantes de los proyectos incorporen la práctica deportiva a lo largo de toda su vida, de alguna manera hay retroalimentación por parte de estas personas que ya salieron del proyecto pero que siguieron practicando. No tenemos estos datos sistematizados y analizados. Tengo datos de personas que salieron del proyecto que están aquí hoy, por ejemplo, son profesores de educación física, son sujetos activos, y es importante ubicarnos de por qué hablamos de esto hoy. Vimos en los años finales de estos niños en el programa que ellos no conocían los espacios públicos del barrio y la comunidad y no los utilizaban, y que de hecho la práctica de actividad física deportiva estaba muy vinculada al estar en el proyecto, y en el momento en que salían de allí ellos no veían la continuidad, era como si allí fuera el fin. Esto no es algo específico del programa, es una tendencia que se observa. Hay datos estadísticos que revelan cómo se reduce el nivel de actividad física en la población juvenil por los más variados motivos, pero es un dato que para nosotros, que somos un programa deportivo para promover el desarrollo humano, esto es relevante para que repensemos nuestra práctica. Todavía no tenemos estos datos e imaginamos que en el futuro próximo podamos empezar a mirar hacia eso y ver el impacto de este enfoque dentro del programa. Nosotros comenzamos a pensar en eso en 2009 porque vimos este contexto y esta necesidad entre los niños. No tenemos todavía la necesidad, pero esperamos que la tengamos en breve. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Luis, Eduardo, por los proyectos e iniciativas tan relevantes y tan interesantes. Yo espero que esta
campaña que hemos articulado en Brasil sea capaz de congregar esta sinergia de esfuerzos, de experiencias y conocimientos para que podamos difundir, compartir y democratizar esto. Y también para todos los agentes de estas propuestas que están diseminadas a lo largo de todo el país y muchos ejemplos importantes de organizaciones, no solo de grandes capitales, sino también del interior o la provincia, no solo del sur y sureste, sino también en el norte y nordeste. Sabemos que allí también existe y esperamos que podamos favorecer este desarrollo humano, un desarrollo social de redes para que podamos tener más intercambios y más personas agregadas a esta causa y unidas por esta causa, y que podamos enriquecer los proyectos a través del conocimiento, intercambio de experiencias y contacto entre las personas y también los encuentros. Y esto es importante. Yo quisiera agradecer su presencia hasta este momento, porque lo que forman las iniciativas son las personas, y las personas dan vida a las organizaciones y dan vida a los proyectos y llevan esta dimensión de la vida a las demás personas que quizás no tengan tanto acceso o porque no tienen la igualdad de oportunidades, como dijo el profesor Renato hoy. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Que sigamos aquí con un excelente congreso esta mañana. Agradecemos los palestrantes. Agradecemos a los conferenciantes Luis Claudio Márquez, Paula Corsacas, Eduardo Marcolín y moderador Fernando de Sars. Ahora hacemos una pausa para la comida y reanudamos el trabajo a las 3:30 en el teatro y aquí en el auditorio. Les rogamos que lleven todas